aprovechando que es jueves y que está Tato, un periodista de los periodistas más destacados del Uruguay. Periodista de fuste. Sí, vamos a aprovechar para dar la bienvenida a Betiana Díaz, que ya está acá con nosotros, y agradecerle por tomarse un tiempo y por venir. Bienvenida, Betiana. Bueno, gracias por la invitación y sí, tuvimos un malentendido ayer, pero bueno, gracias. Cuando caíste en Magnolio, digamos, y preguntaste, ¿y el programa se arregla el mundo? ¿Qué te dijeron? ¿Te miraron como No, diciendo, no es acá. No es acá, ¿eh? Y fue como la ruedita quedó. Recalculando. Me fui como en piloto automático, aparte. Claro. Pero bueno, estoy acá hoy. Bien, excelente. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bien. En esta antesala movida, por supuesto. Hoy hay una reunión del Consejo de Ministros. El domingo se entrega el presupuesto. Es un tema que... Perdón. Y el sábado ustedes se juntan con el presidente también por el proyecto. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, intenso. Este fin de semana no hay fin de semana. Semanas intensas, bueno, con interpelaciones, con el movimiento en el Parlamento, con agenda, con discusión previa y también lo que pasa... Bueno, yo hace tiempo ya que trabajo en la Comisión de Hacienda en el Parlamento, es que empezamos a recibir muchos planteos, a lo que se empieza a hacer público esta cercanía del presupuesto, la gente, los sindicatos, las organizaciones empiezan a pedir reuniones también. La bancada Frente Amplista está reuniendo y coordinando todos sus asesores. Nosotros tenemos esa costumbre desde la legislatura pasada de trabajar en ejes temáticos para el análisis de lo que va a ser el articulado. Bien. Así que sí, muy intensa la semana. Yo antes que nada quería compartir una anécdota o un dato color, que es que Tato fue el que me hizo mi primera nota de televisión. Bueno. Siempre lo cuento. Que suenen las trompetas, loco, que haya algo. Vos sabés que hoy cuando me preparaba para venir para acá, pensé en eso. No tenía nombre. Y además, pensé en otra cosa. ¿Qué será de José, iba a decir? ¿Qué será de Gonzalo Mujica? ¿Qué no pisa más el bar? Que era el que te dio el lugar, digamos, porque Gonzalo Mujica dejó el Frente Amplio en ese momento, renunció a la banca y por eso Betiana ocupó ese lugar. Exactamente. Maravilloso momento. Quiero que me lleven a ese lugar. ¿Qué año fue? Estamos en 2017. Claro, 2015. ¿Qué fue? ¿En el legislativo? No, fue en el estudio del canal. En el estudio. Bien. Sí, la nota era algo así. Un sábado, ¿quién es el voto? El nuevo voto 50. Sí, el voto 50. Yo no tuve nombre por mucho tiempo, quiero que lo sepan. ¿Cómo es eso de no tener nombre? Fui el voto 50. Claro. Claro, porque la salida durante mucho tiempo. La salida de Gonzalo Mujica y la previa, la salida sobre todo, era la época que dejaba el Frente Amplio con 49 votos en la Cámara de Diputados y eso implicaba, bueno, lo que pasa ahora, la negociación permanente entre bancadas para tratar de alcanzar la mayoría. Entonces, estaba esa expectativa de que Gonzalo Mujica dejara la banca para que... Está perfecto, me encanta. Dato color. Sí. Qué bien. Y cada vez que... Y le das a Tato, por ejemplo, alguna atención especial, no sé, tenés una primicia y decís, bueno, se la doy primero a Tato. Claro. Es como tu descubridor, tu Pancho Dotto. No. Yo siempre trato como por igual a todos. Perfecto. Pero siempre te acordás de esa primera nota porque obvio, es importante. Sí, obvio. Me acuerdo de mi primera nota de radio, mi primera nota de televisión, de esas cosas me acuerdo, obvio. Bueno, de hecho vos nos diste cuando nos estábamos yendo de FM Hit, la última nota, ¿fue contigo? Sí. Así que es un mundo de coincidencias este. Y en ese lugar hice mi primera nota de radio. Bueno, ahí tenés, ya está. Estamos conectadísimos. Totalmente. Tenemos que hacer constelaciones. Sí, claro. Constelemos juntos. Betiana, hay una pregunta que se impone en estos días, y si leíste el semanario Búsqueda de hoy, incluso por alguna declaración de algunos jerarcas de gobierno, es si alcanza la plata o no alcanza la plata para cumplir con todos los objetivos que se trazó el Frente Amplio para el periodo. Bien. Ahora, en este momento, nosotros lo que estamos abocados es a diseñar el presupuesto quinquenal, es decir, las líneas de prioridad para los 5 años. El caso uruguayo tiene además la particularidad, que yo creo que es muy positiva, de la posibilidad de corrección presupuestal anual. Sí. Nosotros sabíamos que la situación económica era compleja, porque en realidad nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a estudiar el presupuesto y las rendiciones de cuenta del último gobierno, nos dábamos cuenta de que la situación era probablemente aún peor de lo que se decía, por todo lo que había quedado afuera del perímetro fiscal también. Claro. Y de hecho estamos hablando de que el déficit es un punto más alto de lo que estimaba el gobierno con los datos que eran públicos, ¿no? Ahora,
¿Eso te obliga a renunciar a tu programa? No, te obliga a veces a recalendarizar. Eso sí, por ejemplo, vieron que hubo medidas que tenían que ver con el cumplimiento de las prioridades, que es como una forma de aterrizar el programa, porque el programa es una línea orientadora, es decir, hacia dónde voy, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué es lo que quiero reformar? ¿Qué es lo que quiero ampliar, garantizar en términos de política pública? Para poner un ejemplo, una de las prioridades tenía que ver con la atención de la infancia y una de ellas era el bono para escolares. ¿Por dónde se empezó a aplicar? Por los quintiles más bajos, con el compromiso de que a partir de que rija el presupuesto 2025, que rige a partir del 1 de enero del 2026, se universalice. Es decir, eso es recalendarizar también tu gasto, que tiene que ver con atender la urgencia o lo que se te está prendiendo fuego, digamos. Y en ese sentido hay una serie de discusiones ahí que a mí, por lo pronto, me parece que no hay que entrar en o en hacer afirmaciones tan categóricas. Yo entiendo, y ayer la escuchaba a Lucía Topolansky decir, bueno, el ministro de Economía siempre es medio machete, lo que pasa es que después se tiene que correr de esa posición, porque es cierto que la sábana es corta, pero las demandas hay que atenderlas, y las demandas son justas de la sociedad, ¿no? Es decir, hoy estamos transitando también la posibilidad de mejorar la recaudación del Estado uruguayo, de promover mejor la inversión, de ampliar lo que es la agenda exterior, la colocación de productos. Está arriba de la mesa lo del tratado, ¿no? Lo del Tratado de Unión Europea-Mercosur, que abre otras posibilidades. También es cierto que se está planteando, bueno, como una reorganización de lo tributario y la creación de algunos impuestos nuevos ahí, que no son sobre el capital de los trabajadores uruguayos, sino como de algunas empresas. Discusiones que son globales, no son solo de Uruguay, ¿no? Entonces también eso hace pensar que está bien, capaz que el calendario es un poco más lento de lo que podríamos creer algunos, pero es cierto que nosotros tenemos esta situación hoy donde tomamos el gobierno con estas condiciones. Pero vos decías, perdón Tato, vos decías recién, no hay que ser tan categóricos en algunas declaraciones. Estamos hablando de la declaración del subsecretario del Ministerio de Economía, que dice que esto es impagable, y lo dice frente a su gente, ¿no? Lo tengo claro. Yo creo que nosotros estamos haciendo la tarea, muchos y muchas estamos haciendo la tarea de recorrer comités de base. Yo soy muy de recorrer, no solo el 25, hace tiempo ya que vengo haciendo reuniones con los compañeros y con las compañeras, y en ese sentido a mí me parece que es muy sano que los dirigentes y que los referentes o quienes estamos en algún espacio de gobierno seamos claros a la hora de comunicar cuál es la situación. Porque también es cierto que había como una desregulación de la expectativa, y eso se pudo sentir. De hecho, es como parte de lo que se habla, ¿no? Bueno, qué es lo que está pasando con el ánimo del frente amplismo o de la militancia frente amplista. Y eso tiene que ver con que muchas veces no hay una información clara fluyendo de por qué algunas cosas se pueden hacer, por qué otras no, cómo recalendarizás o cómo, por ejemplo, decís, bueno, esto lo atiendo hoy y esto el año que viene, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tenés que rediscutir muchas cuestiones que tienen que ver con el área de funcionarios, de estructuras, de reestructuras a lo largo y ancho de todo el Estado. ¿Te da el tiempo para atender todas las urgencias, sentarte a hacer todas las mesas de negociación en 3 meses, prácticamente 4 meses? Porque entre que tomaste, te haces un estado de situación, haces la evaluación, ves de dónde tenés rubro, con el aditivo de que te dejaron la partida de refuerzos totalmente consumida. Para la gente que no sabe, la partida de refuerzos es una partida creada por la rendición de cuentas 2015 que se creó para reforzar presupuesto, por ejemplo, para pagar esos gastos que no están previstos. Por ejemplo, yo me quedo sin plata para pagar recursos de amparo por medicamentos de alto precio o tratamientos de alto precio, y tengo una caja que se nutre, por ejemplo, de las utilidades del Banco República. Bien. Esa partida que te sirve, por ejemplo, para reforzar presupuesto cuando tú ya no tenés rubro, la dejaron totalmente consumida. Eso quedó claro en la última rendición de cuentas. Es decir, no hay mucho margen, sino que reasignar lo que tenías. Ahora, es cierto que en el entendido de que hay como un cierto corral fiscal durante el año 2025, bueno, a mí me parece importante aclarar esto y decir, bueno, sí, hoy en esta situación hay cosas que no se pueden pagar. Hoy es impagable. Hoy en esta realidad donde hay muchos organismos, por ejemplo, que tienen el presupuesto 25 ya
totalmente consumido también, ¿no? Es decir, hay gente que postergó el gasto para gastar en 2024. Parte de lo que hicieron muchas intendencias también, ¿no? Pero hay un proyecto de que va a venir una gran empresa, una UPM3, Nvidia, algo para que digas, bueno, hoy el calendario cambió, pero quién sabe si en un futuro, si logramos realmente traer inversiones, vamos a poder ponerlo en el tapete. Bueno, yo creo que en realidad el gobierno estará estudiando diferentes posibilidades. Yo no tengo información de que va a ser una mega inversión. Creo que sí hay varios proyectos en la vuelta que son de inversión extranjera y de inversión privada. También es cierto que la idea es poder dinamizar esto, ¿no? Okay. Entonces, creo que hay cuestiones que pasan también por ordenar la recaudación del Estado. Eso es parte de lo que se empezó a hacer. Por ejemplo, mejora la recaudación de la DGI porque se reorganizó la forma de recaudar que estábamos teniendo. Mejorar la recaudación y ser más eficiente en el gasto, es decir, no repetir gastos que se dan a veces en distintas carteras que se destinan a lo mismo. Hoy yo leía, en base a un comentario, pero lo leía como un comentario de red, y pensaba esto, ¿no? Estábamos discutiendo hace días en esto del presupuesto con algunos compañeros, incluso con gente que pasó por el despacho. Esto de que si yo no logro hacer que el Estado uruguayo coordine, que es uno de los mayores problemas que tiene el Estado uruguayo, que es un defecto de diseño, y además de chacrismo, vamos a decir la verdad, ¿no? Es decir, sobre la misma problemática actúan desde una oficina o un organismo distinto, muchos organismos, que era lo que planteaba, por ejemplo, Cristina Lustenberg, cuando ella presenta la ley de garantías de la primera infancia para reordenar justamente cuáles son los actores que tienen que intervenir. Bien. Y ahí tenés la prueba de que hubo una inversión que para los números del Uruguay no es menor, porque 50 millones de dólares destinados a una política de transferencias básicamente no es un número despreciable. Sin embargo, el efecto fue... No se nota. Pero además... Entonces, no es solo el gasto, sino además eso de... Porque hacerlo eficiente no tiene que ver con que sea menos gente haciendo cosas, sino con que realmente el impacto se pueda medir, ¿no? Es decir, yo esto... Si una vez por año, porque aparte me entero una vez por año qué pasó con ese gasto, puedo corregir o puedo rediseñar o puedo readecuar, eso sería pero claro, evaluación de impacto o muchas veces medidas basadas en la evidencia no hay. Medio como que se responde al golpe del balde. Entonces, sobre todo en un escenario de restricción presupuestal, vos lo que tenés que tener es, sentémonos a ver esto seriamente, ¿no? ¿Toda la reforma penitenciaria se puede hacer en 5 años? No, el sistema hay que pensarlo todo de nuevo, ¿no? Sobre eso vamos a hablar en un rato, pero te quiero hacer una pregunta sobre lo que decías al principio de la recaudación, porque el gobierno optó por un camino que es el de la inversión, de salir a buscar inversiones y tratar de generar el crecimiento económico ahí que permita después derramar para los objetivos que tiene. Ahora, hay algunos sectores del Frente Amplio que te dicen, no, con esto no alcanza. Tenemos que buscar otra manera, ahí se plantea lo del 1%, ya el gobierno dijo que no y demás. ¿Alcanza o no alcanza? Bueno, en realidad ahora en el presupuesto, y eso es lo que se abrió en estos días en la discusión también, y esto yo lo vine planteando también en el 25 de agosto, porque además se generó como una polémica sobre unas declaraciones que yo hice con respecto a una consulta del 1%. Lo de 17 senadores y 3. Exactamente, que dije que era una discusión de una parte del Frente Amplio. ¿Y te cayeron por eso? Sí, y me cayeron bien porque en realidad fue un titular. Sí. Y los 8 minutos que yo hablé del tema, que digo, hay que rediscutir esto, hay que rediseñar las políticas públicas, no alcanza únicamente con poner plata. Esto, nadie lo vio el titular. Obviamente. Pero el titular ¿está muy sacado de contexto o forma parte de lo que vos pensás sobre este asunto? Yo lo planteé y además lo que digo es, está bien, es un planteo que hace una organización muy representativa de la sociedad uruguaya, porque el PIT-CNT realmente es, y aparte es un orgullo como central en comparación con cómo funcionan otras centrales de la región y del mundo, ¿no? Bien. Pero realmente lo que no tenemos es una propuesta concreta, la base de la aplicación, cuál es el universo, dónde se va a aplicar, cómo. Bueno, el gobierno tiene otras medidas que está viendo que estiman que podrían recaudar más o menos lo mismo, ¿no? Entre un 0,75 y un 1 es lo que dicen, que es esto de, incluir lo de los impuestos mínimos globales
y grabar, por ejemplo, los depósitos en el exterior, las ganancias en el exterior. Es las rentas que generan ganancia, en Uruguay tributan y las que están en el exterior haciéndolo no. Entonces es una situación, injusta. Eso estuvo en discusión hace muchos años que está en discusión. El gobierno decide avanzar en ese sentido. Para nosotros son medidas que tienen que ver con lo que se planteó el programa de gobierno del Frente Amplio, que van en la medida de tener, medidas de justicia tributaria y redistribución. Eso no es una novedad. El Frente Amplio esto lo anunció y contaba esto, ¿no? Decía, nosotros más que generar nuevos impuestos, lo que queremos es redistribuir la carga tributaria. Creemos que hay cosas que siguen siendo injustas. Hay algunas cuestiones que pueden ser en tanto un poco regresivas, algunas exoneraciones que terminan siendo como esta lógica que yo creo que con buena intención los trabajadores y trabajadoras, y creo que muchos frente amplistas queremos, que es que se invierta esta lógica que se instaló, que es, recortar en políticas públicas para invertir en el subsidio de quienes más tienen. En esta lógica que tenía la calle Pou, descrita por él, que es la del Maya Oro, que no, como que lidera el pelotón. El derrame. Nosotros decimos que la teoría del derrame para nosotros está, más que cuestionada, obviamente. Yo no quise usar la palabra derrame, pero... No, pero la tiré yo igual, No, pero la había dicho antes, pero se entendía lo que quería decir. Sí, totalmente. Pero nosotros creemos que es la hora del pelotón, digamos. Claro. Con ese espíritu. No del Maya Oro. No, hay que administrarlo eso, pero al pelotón no se lo puede descuidar, ¿no? Bien, yo quería preguntarte cómo quedó la relación con la bancada, con la oposición, luego de que el Frente Amplio había pedido que se evalúe sancionar a Da Silva y aplicar el artículo 115, y justamente, el Partido Nacional habían dicho que era algo que no habían acordado y sintieron que era como una falta en la palabra de los legisladores del Frente Amplio. ¿Cómo están ahí el ambiente? Ahora esta semana que viene que se retoman las sesiones ordinarias, porque también, ¿no? Es decir, esta semana no hubo sesiones. Se verá. Yo lo que quiero decir también es que esto es algo que a mí me parece como bastante como para marcar la diferencia de que estar en contra de que se presente, pero nosotros en la... no entiendo. ¿Quién está en contra de que se presente? ¿Quién? ¿Qué? De que se presente el proyecto para estudiar la aplicación de la eventual sanción. 115. Pero que no estás de acuerdo, decís. ¿No estás de acuerdo que se presente? No. Creo que los que plantean esto, que fue la oposición, las oposiciones, pues tampoco se puede hablar como una cosa tan estática. Capaz que en el Senado es una cosa de funcionamiento más uniforme que en diputados. Pero igual tampoco hay un único interlocutor de toda la oposición, ¿no? Y eso me parece que hay que dejarlo claro. Entiendo que es algo más como para cuestionar el hecho en sí, que algo que haya cortado el diálogo. No, pero yo creo que un poco la que iba la pregunta. La pregunta buena era, ¿no se había laudado ya el tema con esa sesión? Sí, lo que pasa es que terminó... Da Silva, sonaba como los violines, Da Silva pedía disculpas. Nicolás Viera también, todos amigos, listos, nos pedimos disculpas, mejor elevemos el nivel, nos hacemos cargo, tenemos autocrítica y de repente una disculpas cosa públicas disculpas públicas, disculpas privadas, disculpas y de repente, no, pero te vamos a aplicar el 115 porque lo que hiciste fue un delito de odio y se sigue escalando el tema. Entonces vos me aplicás el 115 y yo te aplico también el 115 porque me trataste de estafador. Ahí van a tener que ver los que están en comisión, porque esto es como una cosa medio como de denuncias cruzadas, ¿no? Yo creo que hay que resolverlo hoy. Va a quedar en el ámbito de la Comisión de Constitución del Senado esta discusión. Pero ¿no te parece que si no terminás ponderando si decir puto de mierda o estafador, qué es peor y qué no es peor? No, yo lo que digo es, para mí estuvo muy mal toda la sesión. Sí. Lo de puto de mierda termina de ser como, ¿no? El peor insulto que escuchás, porque además se lo dice a un diputado abiertamente reconocido homosexual, ¿no? Que además tiene ese componente, ¿no? No le dijo puto de mierda a otro. Sí. Y lo que a mí me parece que hay que ver es el contexto de toda la interpelación. Yo esto lo planteé, es decir, para mí la interpelación podría haber sido... Uno puede ser muy beligerante, duro, incisivo en el debate. Podés estar siempre como al límite. A mí me gusta, me encanta, o sea, yo estoy.
pero hay límites que para mí no se cruzan, que tienen que ver con lo personal. Y eso era una costumbre que el Parlamento uruguayo tenía. A veces sí, alguna batahola en la historia del Parlamento se ha armado. ¿Cómo no? Obvio que sí. Vos estás horas y horas y horas. Oligarca puto. Bueno, claro, pero también en otro contexto histórico y social, ¿no? Lo de ese insulto. Digo porque también me parece importante que no se puede igualar. No se puede igualar. En ese momento, Pero no es por defender a Silva, pero a uno lo ofendés en su honra, en su honor, y a otro lo ofendés a su persona, a su integridad moral. Sí, yo lo que digo es, yo creo que ahí, y creo que Viera lo hizo bien, Nico, que además es un amigo, ¿no? Reconoció que se extralimitó cuando dijo, bueno, usted es parte de una estafa, ¿no? Y le pidió disculpas. Salió a decir rápidamente. Es cierto, la situación era tremenda. ¿Vos estabas ahí en ese momento? Sí, yo creo que pasaron un montón de cosas. Claro, porque es raro que él también hubiera estado parado atrás del es que Da Silva no estaba en sala. Por eso no estaba en sala, estaba en ingresó sala porque alguien le avisó, supongo que... Sí, porque hay radio, o sea, vos escuchás la sesión. Sí, claro. Escuchó y entró, y eso también es raro, que yo eso hacía mucho tiempo que no lo veía tampoco, ¿no? De hecho, mirá, desde el 2017 estoy en el Parlamento. En alguna batahola ha estado que nunca llegó a nada, porque bueno, pero son momentos de tensión, ¿no? Pero esto de irse arriba del que está hablando, no lo ves. No lo ves. Y eso que en el Senado nosotros circulamos bastante, pues es una cámara chiquita. Claro. Hay que pararse por las piernas, como si fuese un avión. No, y además tenés que hablar con el otro porque en medio de la sesión de repente estás negociando algún aditivo, alguna cosa. Es cierto que pasa todo eso. Pero esto de irte arriba, de señalarlo, ¿no? Digo, eso me pareció incluso como la amedrentación física bastante más violento también. Pero además como en el contexto de toda la interpelación que hubo un acuerdo interpartidario de, bueno, ¿cómo repartimos el tiempo? El reglamento del Senado tiene un tiempo, les va a alcanzar solo una hora, quieren 1 hora y media, bueno, 1 hora y media, pero contesta tal, tenés media hora vos. Eso se acuerda. El funcionamiento de las sesiones se acuerda. Se trata tal tema. Bueno, el límite del agravio personal estuvo arriba de la mesa. Da Silva empieza con lo de Santo Pepe, lo del Vos dijiste que tiraba frases para Twitter, digamos, una cosa así, ¿no? Que para mí fue una interpelación del titular. Porque cuando uno pasa en limpio, ¿qué sacó Da Silva de esa interpelación? Pasa que todo se corrió el eje, quedó todo tan desdibujado. Porque en realidad la información, si uno revisa la información, por ejemplo, la información es buena la que se dio ahí. Sobre todo lo que está haciendo el INALE, las proyecciones que tiene, las potencialidades que tiene María Dolores. Yo había como algunos aspectos que realmente no conocía. Yo me dedico más a lo presupuestal. Sí, es verdad. Y he seguido la agenda del Ministerio de Ganadería y de Colonización, pero desde lo presupuestal. También entiendo que hay cuestiones que hacen a las definiciones políticas ideológicas que pasan por ahí, por la asignación de recursos para una política. Y no tiene que ver con tener camiseta de campo o no. Y en ese sentido, yo creo que la interpelación podría haber dado más. Cuando uno revisa incluso las preguntas, creo que fue poco seria. Y fue poco seria hacerla además con esos términos, con la adjetivación permanente. Y eso fue desde el minuto 1. ¿No? Entonces, a mí me puede gustar más o menos cómo se interpeló. Lo que sí no estoy de acuerdo es que uno sea agraviante en el adjetivo personal que utiliza. Esto de lo de los amigos del MPP que usaba, ¿no? Como todo el tiempo, además, al borde también del cumplimiento de lo que es el reglamento de la Cámara de Senadores. Pero entonces, ¿no? el artículo 115... Hay ciertos códigos y formas que hay que respetar, porque ¿sabes qué pasa? Hay una diferencia entre no ser políticamente correcto y terminar siendo violento. Y esa diferencia, ¿viste? Hay que calibrarla también. Porque uno dice, no, lo que pasa es que yo digo las cosas. Bueno, importa cómo las decís. ¿Y a quién se la estás diciendo? Porque si tú pensás que cualquier frente amplista va a hacer una interpelación hablando mal de una figura recientemente desaparecida físicamente como del Partido Nacional, no va a pasar. Pero que se le aplique el artículo 115, entonces lo ves bien. Yo creo que en realidad fue parte de cómo sigue esto. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a
y nos habíamos comprometido a eso también, a dar todas las discusiones y acciones parlamentarias. Incluso estuvo arriba de la mesa la posibilidad de judicializar esto. Yo creo que eso es algo que Nicolás evaluó y incluso lo dijo públicamente, lo dijo, bueno, si yo no lo hago no es por mí. Es verdad que además es terriblemente revictimizante todo esto, ¿no? Porque... Sí, bueno, pero lo pone el Frente Amplio arriba de la mesa. No. En el caso de la judicialización, digo, ¿no? Pero creo que va a quedar en el ámbito de la comisión esa discusión. Bien. Creo que igual dejó arriba de la mesa algo claro. Sí. Y es que hay límites que no se pueden cruzar. Bien. No solo porque... Enseñanzas. Porque a nosotros no nos gusta que se crucen, sino porque lo que generó en la ciudadanía también. Sí, totalmente. ¿No? Sí, o sea, si ya hay una cuestión un poco reactiva hacia los políticos, bueno, la verdad que cuando la gente te dice, bueno, están ahí peleándose, porque lo que quedó fue eso. Y sí, pero un mal mensaje para la sociedad. Betiana, vuelvo al tema del presupuesto y al tema de las cárceles, porque en realidad ese es una de las preocupaciones que hay en este gobierno, que se viene arrastrando del gobierno anterior y de los anteriores también, o sea, no es nada nuevo. Pero también es un tema que no tiene solución, o por lo menos no se percibe una solución concreta. ¿Cómo se va a abordar eso? Porque una de las prioridades también marcadas es la seguridad pública, y no solamente la seguridad de que no nos roben en la esquina o instalemos cámaras de seguridad, sino también las cárceles y tratar de bajar esa reincidencia tan alta que hay y que está generando ciertos problemas. Bueno, lo que pasa que cuando uno habla de lo que atiende o soluciona o pesa en la cuestión de la seguridad pública y la convivencia a la cárcel, hablas de eso, de si te roban en la esquina, de la gente que está en calle, de los focos de BK, de tuberculosis, de sífilis, de la circulación de un montón de gente que, claro, que no tiene a dónde ir, de la ausencia de políticas que la contengan. Hay urgencias que tienen que ver con solucionar lo que tenés hoy. Hoy tenés un sistema que tiene 16.500 personas y tiene 13.500 plazas. Eso es lo que heredamos. Heredamos 16.000. Porque en realidad el saldo va aumentando y siempre te quedan un más 1.000 por año. Es decir, cada año te quedan... mil arriba de lo que ya tenías. En este marco de aplicación de las normas penales, ¿no? Más las 10.000 medidas que tenés afuera, que son medidas alternativas a la privación de la libertad. Que también hay que poner un foco en eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, perfecto, yo empiezo a trabajar con la lógica de la medida alternativa, ¿no? Bueno, necesito dispositivos. Porque si un juez le da a una persona, que es una mujer embarazada, en un delito muy menor de microtráfico, la posibilidad de transitar su embarazo afuera de la cárcel, por ejemplo, y no tiene a dónde ir. Lo que pasa es que a veces la única salida es que esté en la cárcel. Es horrible porque además ahí se te van como cruzando otros problemas, ¿no? Entonces tenés que tener dispositivos de justicia. Nosotros hablamos de la justicia restaurativa, es decir, de la reparación del daño, porque hay muchos delitos. Cuando uno recorre las cárceles, la comisión de delitos, porque que muchas veces tienen el origen del consumo, el vínculo con actividades delictivas para consumir, son delitos que hay gente que va 6 meses. Ahora, es un antes y un después en tu vida que se vive muy distinto, depende de dónde vuelvas. Sí, claro. Que vayas 3 meses al CONCAR, al módulo 11 del CONCAR, al módulo 4 del CONCAR, al 10, ¿no? Que realmente yo, y quiero decir esto, ¿no? Porque eso se lo digo a mis conocidos que no conocen la cárcel. Ustedes ven el marginal en el barrio, y yo digo, ojalá vivieran así. Ojalá esto pasara. Porque y ya bastante duro algunas imágenes ahí. La realidad es muy lejana. Sí, absolutamente. Es muy lejana. Entonces, te pasa que hoy tenés un problema real de que no hay gente que no tiene dónde estar en este sistema. O sea, hay 3.000 personas que no tienen dónde estar. Y además, hemos venido tomando medidas de parche hace muchos años. Hay una ¿Qué idea estamos haciendo ahora? En el diálogo, porque diagnóstico ya lo conocen, ya tenemos, no voy a sobreabundar en eso, pero digo, pensé que hay cosas que hay que dejar claras. Nosotros ahora estamos empezando el diálogo de la seguridad, ¿no? Ya tuvimos la primera instancia, yo estoy yendo al diálogo de seguridad como representante del Frente Amplio con otros compañeros.
uno de los ejes estratégicos en lo que es el Plan Nacional de Seguridad es la reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria pensada a corto, mediano y largo plazo, porque una reforma de un sistema como el penitenciario en Uruguay no es algo que puedas hacer ni siquiera solo en 5 años, ¿no? Pero sí tenés que tener medidas tendientes a mejorar. Sí. Ahí además, lo que me parece que está muy bueno es la participación de todos los partidos, menos Identidad Soberana no está participando, se convocó a todos. Y ahí lo que nosotros empezamos fue como, bueno, poner arriba de la mesa las problemáticas que entendíamos comunes, sobre la base de poder construir una política de Estado. Porque hay que pensar que ya hicimos esto todos, de venir y refundar, y no funcionó. Porque mientras hacíamos todo eso, hacíamos todo lo que no había que hacer. Por ejemplo, acompañarlo de inflación penal. Claro. Por ejemplo, acompañarlo de populismo penal. Cada vez que se apretaba la situación de la seguridad, venía un político con, bueno, vamos a aumentar las penas para tal cosa. Y lo otro, ir a los mega establecimientos carcelarios, que hoy se está profundizando eso. Porque como herencia del último gobierno, que además nos dejó un documento muy bueno para sentar la base de esta reforma, que es el Libro Blanco, que técnicamente es muy bueno como base orientadora para crear un plan de reforma. Y con eso que es excelente, que nosotros decimos, sí, la verdad que es una muy buena cosa, y reconocemos ese trabajo, al lado tenés 2 cárceles nuevas que te van a generar 2 CONCAR nuevos, porque son 1.500 plazas nuevas al lado de penal, que te deja un establecimiento de casi 3.000 personas, así sea un complejo de unidades, y después tenés las 1.000 plazas de mujeres que van a ir a Punta de Rieles, ¿no? Entonces ahí tenés una situación donde escribimos con la mano y borramos con el codo permanentemente. Entonces es hora de decir, bueno, muchachos, ya, y creo que es parte de la intención y lo que estamos tratando de hacer, ya pasamos todos, ya sabemos dónde nos aprieta el zapato, ya sabemos lo que hicimos y lo que no hay que hacer. Y ahí tenemos la posibilidad con algunas agencias de conseguir financiamiento para empezar a generar estos cambios que el Uruguay necesita, y en este presupuesto van a venir algunas cuestiones, sobre todo que tiene que ver con la provisión de vacantes, con mejorar algunas cuestiones presupuestales, y una cosa que ha repetido el ministro Negro, que no es menor, es que haya o no haya Ministerio de Justicia, la descentralización del INR tiene que ser un hecho, es decir, no puede ser una unidad que funcione como que fuera una comisaría, como que fuera una jefatura, ¿no? Es decir, no tiene presupuesto propio el INR. Bien. Una cosa, la solución entonces iría en 2 niveles. Por un lado, modificar el Código Penal, y por otro, meterse de lleno dentro de las cárceles. Hay que hacer algunas modificaciones penales, sí, y hay que hacer también, más que modificaciones normativas, te diría yo, sobre todo darle herramientas de formación también y de respuesta al Poder Judicial. Yo, por ejemplo, de lo que he aprendido recorriendo y trillando cárceles, mañana vamos a las 5 y a las 9, que es la de mujeres y mujeres con hijos, es que los actores del sistema de justicia no conocen la cárcel tampoco, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando vos ves esa realidad, o estás más sensibilizado con esa realidad, decís, bueno, capaz que puedo tener una medida alternativa. Para eso necesito rodear eso de capacidad de respuesta. Bueno, te mando una alternativa. Bárbaro, transita 6 meses en un centro desintoxicándote y rehabilitándote, y el otro en tareas comunitarias, ¿no? Que eso se hace. Y si vos incumplís con eso, bueno, ahí sí vas a la privación de libertad. Eso se aplica. Lo que pasa es que no hay capacidad de respuesta todavía. Bien. Betiana, y una cosa, capaz que no lo tenés el número, pero me resulta interesante. Los 16.000 presos, dijimos que... 16.500 16.500 en promedio. ¿Cuántos son por temas vinculados a drogas? Ay, mira, te diría que tienen que ser cerca del 80%. Más allá que los delitos no son todos de estupefacientes, porque cuando empezás a hablar hay relatos muy comunes y hay delitos que son como bien de la lógica del que roba para consumir. O sea, si más del 50% de los que están tienen penas menores a 24 meses. Es decir, que son delitos contra la propiedad, por lo general, que son menores. Es decir, ahí hubo, por lo general, una historia que tiene que ver con el consumo. Y de hecho, es uno de los problemas urgentes para atender.
el tratamiento de adicciones en cárceles, porque es brutal lo que nos está pasando en ese sentido. Bien, Betiana Díaz, gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte. Betiana Díaz, senadora del MPP, una de los 30 senadores. Gracias por venir. Y bueno. Tato también, gracias por venir. Gracias son los dos. Bien, gracias. Se pueden quedar los dos también. Sí. ¿Somos los dos invitados? ¿Quién sé? Recuerdos de aquella primera entrevista en el 2017. Betiana, mañana vamos a hacer una choripañada acá a las 12:00. Tenés que ir a la cárcel, ¿no? Yo, sí, mañana a esa hora voy a estar en la cárcel. ¿A qué hora terminás más o menos? Y no, son largas las visitas. Empiezan temprano, pero no, después, antes del mediodía no termina. Bueno, ¿te parece? Vamos a hacer una choripañada acá para todos los oyentes y amigos de la radio y del stream. Sí, decile a tus amigos. Imagínate que yo vengo de la choripaneada del 25. Vos ya te claro. Chorizo gratis. Pará, claro. Llegué al Palacio a la Asamblea General con un olor a medio tanque. Claro. Podés abrir la semana con choripán y cerrarla. Sería no es mala, no es mala. Gracias, Betiana. Gracias a vos por venir. Muchas gracias. Un placer. Bien, muy bien. Nos liberamos ahí al Tato Baroli y a Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio. Linda charla.